tiempos turbulentos. Contamos con la participación de Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting, consultor, escritor y conferencista reconocido internacionalmente, orador de TED y referente en el futuro del trabajo, el lado humano de transformación digital y el liderazgo con propósito. Cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales y es docente y profesor invitado de grado y maestría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Itela y en otras importantes casas de estudio. Es autor de varios libros, entre ellos El futuro del trabajo y El trabajo del futuro, menudo tema, y de numerosos artículos y columnas de opinión en los principales medios. Querido Alejandro, es un gusto para nosotros poder contar con tu participación en este ciclo de charlas que busca brindar un espacio de reflexión y aprendizaje en estos difíciles momentos que atraviesa la humanidad. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, muchísimas gracias, Zulema. Gracias, Raúl, por la invitación. Perdón, quiero decir algo más que es importante y fundamental. Digo, importante y más que importante, fundamental. Queremos agradecer a las empresas que están auspiciando este ciclo de conferencias. El Banco Industrial, BDO, Jean-Pierre Joyeros, Banco de Santa Fe, Unicred, Grupo Solanas y CHC Global Investment. Su apoyo es muy importante para nuestra organización y queremos que gracias a ellos podemos seguir con nuestra tarea. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Ahora sí, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Un placer para mí poder acompañarlos, poder compartir esta actividad con cada uno de ustedes. A ver, quiero primero, y me parece importante, nosotros hoy teníamos planificada la actividad con mi querido amigo Sergio Feferovich, habíamos preparado mucho esta actividad, y creo que parte de lo que está transitando el querido Fefe es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos planificado algo, tenemos estimado una actividad, y de repente cambia el escenario de un momento para otro. Y tal vez parte de esto que está transitando Fefe, y que hemos transitado todos, porque en definitiva, de una actividad que teníamos preparada, de un momento a otro, en muy poquito tiempo, tuvimos que cambiar absolutamente todo lo planificado. Creo que es lo que nos está pasando día a día a cada uno de nosotros. Cada vez se torna más complejo, cada vez se torna más difícil el poder establecer ciertos parámetros de conocimiento de qué es lo que va a suceder. El otro día, estando en una empresa, me decían que para ellos cambió la lógica de lo que es el corto, el mediano y el largo plazo. Lo que ellos decían es que a partir de ahora, el corto plazo son 3 horas, el mediano plazo son 3 días, el largo plazo estamos hablando de 3 semanas. Esto implica que hubo como una refundación de todos los conceptos tradicionales cuando se trabajaba en planeamiento a largo plazo. ¿Qué implica eso? Implica un cambio de paradigmas, implica una manera diferente de ser, de pensar, de establecer, de proyectar. Entonces, lo que yo quisiera, y también hacer un poco respetando y en honor al hermano de Fefe, y es Zichronol Libraja, que sea su memoria bendita, tratar de compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos de lo que implica el liderar en épocas turbulentas como lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, lo que quisiera también es plantearles a cada uno de ustedes una serie de dilemas, una serie de propuestas que puedan sintetizar lo que sería el pensamiento en este momento, pero fundamentalmente lo que podrían ser propuestas para trabajar a partir de este momento. Y el desafío que tenemos es enorme. Entonces, nos vamos a acompañar con una presentación y voy a tratar de transmitirles cuáles serían las principales ideas de lo que implica liderar en tiempos de turbulencia. Y a ver, quiero que entendamos bien. Si estamos en un avión y nos dicen a nosotros hay turbulencias, lo que hacemos nosotros es abrocharnos el cinturón, lo que hacemos es fijarnos bien a la silla en la cual estamos sentados, lo que hacemos es tratar de concentrarnos
en lo que estamos haciendo y fundamentalmente lo que hacemos es confiar en el piloto que nos llevará a un buen destino. Parte de lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros tenemos que actuar ante una situación de tanta complejidad y ver, tal como lo hace un director de orquesta, tal como lo hace Sergio Feferovich en sus conciertos, de qué manera podemos transitar una situación que es compleja, pero no por ello deja de ser una situación de poco aprendizaje. Y tal vez todos nosotros que tenemos años transitando la vida, años de trayectoria, sabemos que los momentos en los cuales más aprendemos son justamente los momentos complejos. Es difícil pasar por un momento complejo, pero todos sabemos que a largo plazo son los tiempos en los cuales más aprendemos. Entonces, hoy en día se está diciendo que las personas más talentosas en las empresas son aquellas que tienen mayor cantidad de batallas peleadas. Y también pensar que el éxito en una batalla no es solamente salir victorioso, sino fundamentalmente el poder desarrollarla a partir de los valores de cada uno de nosotros. Entonces lo que les quiero proponer son una serie de modelos que van a plantearnos a nosotros cuáles son las realidades que estamos viviendo. Y me parece acá que lo primero que tenemos que entender es que hay 4 tipos de cosas. Todos sabemos aquello que nosotros sabemos, y en esto estamos todos muy seguros. Ahora, no nos damos cuenta que a lo mejor hay un montón de cosas que sabemos, pero que nosotros no somos conscientes. Parte de lo que este COVID-19 generó en cada uno de nosotros es darnos cuenta que a lo mejor tenemos toda una serie de recursos internos que los desconocíamos y que tiene que ver con aquello que no sabíamos que lo sabíamos. Ahora, a su vez, también el COVID-19 nos llevó a demostrar a cada uno de nosotros que hay un montón de cosas que estamos seguros que no sabemos y que deberíamos saber. Y este es un área de descubrimiento. Ahora, lo más interesante que nos está demostrando el COVID-19 es que hay una infinidad de cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces es como mundos que empiezan a acoplarse. Y piensen que ahora todo el mundo habla del Zoom como si fuera una herramienta normal y habitual, y hace 4 meses ninguno de nosotros prácticamente tenía acceso al mismo. Hoy hablamos de protocolos como si fuera una cosa normal y habitual. Hoy hablamos del virus, el crecimiento exponencial de la R del virus, hablamos de un montón de temas que no sabíamos y que teníamos que incorporar. Con lo cual, empecemos a pensar en las 4 dimensiones. Y el desafío que les voy a proponer es ir recorriendo los diferentes planos para tratar de entender cuál es el impacto que está teniendo esto en cada uno de nosotros. Cada vez que hablamos con Sergio Feferovich, una de las cosas que él me dice es que el rol de un director de orquesta es actuar como un maestro para cada una de las personas que ya son maestros en lo suyo. Porque en una orquesta hay gente que sabe de piano, hay gente que sabe de violín, hay gente que sabe de diferentes instrumentos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Tratar de descubrir de qué manera se amalgaman todos para generar una música espectacular. Parte de lo que vamos a hacer nosotros en esta charla es ir transitando este camino para entender de qué manera se conectan cada uno de estos mundos. Y vamos a plantear algo de inicio. Y de inicio es que en el mes de marzo, exactamente entre el 10 y el 20 de marzo, la agenda de todos nosotros cambió de un día para otro. Y este cambio llegó de un día para otro. Ahora, llegó de un día para otro sin pedirnos permiso y se instaló hasta no aviso que no sabemos cuándo será. Entonces tenemos como varios saberes que no existen hoy en nuestro escritorio. El primero es que nos cambiaron la agenda. Teníamos preparado algo, cambió la agenda. En segunda instancia, cambió esa agenda y no es que nos dijeron, voy a cambiar tu agenda. No, de un día para otro nos dijeron, cambió tu agenda. Pero en tercera instancia, esta agenda va cambiando todo el tiempo y no sabemos hasta cuándo va a seguir estando este cambio.
Y esta sensación de no saber hasta cuándo va a estar este cambio es parte del dilema que tenemos todos nosotros. Porque una cosa es liderar sabiendo hasta cuándo va a durar una situación, y otra cosa muy diferente es liderar un ambiente que es dinámico todo el tiempo, y todo el tiempo se va modificando lo que nosotros pensamos que va a ser hasta este día llegó. Y esto llegó para quedarse, en algún momento va a terminar, pero no sabemos cuándo. Viktor Frankl tal vez es una de las personas que más puede iluminarnos en este sentido, y él lo que dice es que se atrevería a afirmar que nada en el mundo nos ayuda a sobrevivir a cualquiera de nosotros, inclusive en las peores condiciones. Recordemos que Viktor Frankl vivió en la Shoah, vivió en el momento de mayor oscuridad del mundo, de la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de tantos millones de personas. Pero él lo que dice es que la conciencia de que en la vida, todo esconde un sentido, y que la vida esconde un sentido. Y yo creo que tenemos que entender que aún en los momentos de mayor oscuridad hay un sentido, hay un propósito, hay una razón de ser. Y ese sentido, ese propósito, esa razón de ser, es nuestro GPS, es lo que nos guía, es como el Waze que nos guía en la dirección correcta. En este sentido, todos nosotros tenemos que comprender que muchos alrededor del mundo hoy en día están buscando un sentido. De hecho, su libro justamente se llama El hombre en busca de un sentido. Pero fíjense ustedes, un estudio que salió ayer de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, decía que mucha gente en nuestro país está en este momento con una pérdida profunda del sentido. ¿Qué significa esto? Que no saben para qué viven, inclusive el incremento de llamados que hay a las líneas de asistencia al suicida. ¿Qué significa este encierro que vivimos muchos? No es solamente un encierro físico, sino fundamentalmente un encierro en nuestras mentes, un encierro en lo que es nuestra proyección, que tal vez es el peor encierro de todos. Mucha gente habla de lo que es el cisne negro. El cisne negro es un concepto de un autor nacido en el Líbano, pero que vive hace muchos años en Estados Unidos, que se llama Nassim Taleb, que él lo que dice es que todos los cisnes eran blancos hasta que un momento, hace 200 años, una persona fue a Australia y vio un animal con forma de cisne, con comportamiento de cisnes, pero que era negro. Y ahí descubrió que el cisne también podía haber sido negro, y cambió para siempre la idea de lo que es un cisne. ¿Qué les voy a proponer? Yo creo que estamos ante la presencia de un cisne rojo. ¿Por qué un cisne rojo? Porque lo que apareció es una enfermedad que no estaba en ningún libreto y que cambió el curso de la historia. Y fíjense ustedes que un cisne negro es un acontecimiento totalmente extraño, fuera de cualquier expectativa, nadie se lo espera, pero que tiene un impacto tremendo. Vamos a poner un ejemplo de cisne negro. El 11 de septiembre del 2001 se caen las Torres Gemelas. Nadie en el mundo hubiera imaginado que un loco iba a venir con un avión y se iba a estrellar en el edificio más paradigmático de Nueva York. Pero menos que menos, alguien hubiera considerado que otro loco iba a venir a la media hora y se iba a estrellar en el edificio al lado. Eso hizo cambiar para siempre la forma como viajamos, la forma como los países se configuran a nivel de seguridad y la forma como se considera el terrorismo. Ese fue un cisne negro que marcó un antes y un después. Definitivamente, este cisne rojo que nació a fin del año pasado, todos los indicios dicen que en China, ahora están diciendo que tal vez en otro lugar, pero este cisne rojo, esta enfermedad, cambia para siempre el curso de la historia. Entonces, como entendemos esto, creo que ahí nos podemos meter con mayor profundidad en una palabra que se utilizaba hasta hace poco tiempo, fundamentalmente en temas militares, y después se empezó a aplicar en las organizaciones en general. Y se habla de VICA. ¿Qué significa? Que el mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Reitero, volátil, es decir, que va de un lado para otro, incierto, no sabemos para dónde da,
complejo, porque las variables es como que se empiezan a conectar y no sabemos qué es lo que conecta, qué lleva qué, y hay una multiplicidad de elementos que se conjugan, pero ambiguo. En un momento pensamos que va para un lado, en otro momento pensamos que va para otro. Este era el concepto tradicional de lo que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Pero yo quiero avanzar un paso más, porque yo creo que estamos en presencia de lo que sería el mundo VICA elevado a la COVID-19. Con lo cual, el nivel de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad se elevó a la muchísima. ¿Qué significa esto? Que es todo cambiante permanentemente. Y este es el mundo en el cual vivimos. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es lo que nos decían con los tapabocas. Primero, no hace falta tapabocas. Después, solamente para los que están enfermos. Después, solamente para salir a la calle. Después, no hay que usarlo. Después sirve, después no sirve. Y es como que va cambiando todo el mundo. Que vamos a estar 15 días en cuarentena, que vamos a estar un mes en cuarentena, y que el país se abre, que no se abre, que los aeropuertos, que los que vienen de afuera, y todo, que este remedio hace bien, que el remedio no hace bien, que no tomes esto. Es como que todo el tiempo va cambiando. Y acá, entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros tenga una flexibilidad absoluta, como dice mi amigo el doctor Facundo Manes, que tengamos una plasticidad neuronal, que nuestra cabeza tenga una plasticidad para adaptarse rápidamente. Hace un rato, hablando con Raúl, quien conduce esta organización de los amigos de la Universidad de Tel Aviv, me refería a una frase muy interesante de Darwin, que decía que en el mundo se está corroborando que no sobrevive el más fuerte, sino aquel que tiene mayor capacidad de adaptación. No sobrevivieron los animales más fuertes, sino tal vez pequeños insectos que tuvieron la capacidad de adaptarse rápidamente. En un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, elevado a la COVID-19, aquel que no tenga esa capacidad de adaptarse rápidamente pierde vigencia en este mundo. Fíjense lo que le pasa a un montón de gente que dice, no, yo con la tecnología no voy, yo nunca voy a tener un Zoom, yo no teléfono celular. Hoy en día están ajenos al mundo. Bueno, esto también, lo vamos a ver después más en detalle, le pasó a muchas empresas que decían, para mí no es la transformación digital, para mí no es la tecnología, yo estoy en el tema del conocimiento. Hoy en día, todos, absolutamente todos, en el mundo tuvimos que adaptarnos, porque los que no se adaptaron desaparecen del mundo. Si cualquiera de nosotros piensa que puede andar sin tapabocas, que puede ir por la calle a cualquier lugar, que puede viajar a cualquier lugar, esta persona desaparece del mundo. Ahora, quiero plantearles un esquema que me parece que es tal vez interesante de entender, porque creo que no somos conscientes del impacto que está teniendo el COVID-19. Y justamente esto también me lo enseñó hace muy poco tiempo Facundo Manes, ¿no? Y él decía lo siguiente, todos se están fijando en lo que llama la primera ola del coronavirus. Y obviamente, ¿cuándo va a ser el pico de la curva? Y todo el mundo hablando de esto, que el pico de la curva que va a llegar, que no llega, que es en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, nadie sabe. Ahora, este pico, y obviamente lo que es la curva violeta que ven ustedes acá, obviamente tiene impacto porque hay mucha gente que impactada o que infectada por el virus tiene consecuencias que pueden ser mortales. Ahora hay una segunda ola, que es tal vez más preocupante que la primera, que es lo que se llama el impacto por la restricción de recursos. ¿Y qué significa? Hay mucha gente que tal vez requeriría tratamientos en las instituciones sanitarias, pero que no los reciben por estar todos los recursos dedicados al coronavirus. Y este son los principales temores que hay en nuestro país. Ahora hay una tercera ola, que aún es más compleja que las dos anteriores. Y es toda la gente, le hace todos, que no vamos a tener atención médica en este momento por el temor
a contagiarnos de coronavirus. Y esto significa que pacientes en tratamientos oncológicos, esto significa que pacientes en tratamientos de Alzheimer, etcétera, no van a hacerse atender por temor a contagiarse. ¿Qué es lo que va a generar esto? Dentro de poco tiempo va a explotar la demanda restringida que hay de toda esta gente no haciéndose atender, y obviamente sus condiciones de salud van a deteriorarse por no tener la atención adecuada. Digamos que los primeros tres tienen que ver con lo que es la atención médica. Ahora, yo quisiera ir a la cuarta ola, que es la que me ocupa, me preocupa y donde quisiera focalizar esta charla, porque obviamente no soy especialista en medicina. La cuarta ola tiene que ver con el trauma que todos estamos viviendo y todas las enfermedades mentales y agotamientos mentales que estamos sufriendo todos por lo que es el coronavirus. Y esto significa, porque tenemos temor a contagiarnos, porque estamos en nuestras casas, porque no podemos salir, porque los recursos económicos se limitan, porque lo que se escucha son comentarios negativos. Y podemos pensar que nuestra mente, no se intoxica, no se contamina de esto porque somos perfectos. Todos estamos contaminados por todo esto que está sucediendo. Y tarde o temprano, todos nosotros tendremos alguna consecuencia, algunos menores, otros mayores, pero ya hoy se está viendo en muchas empresas los impactos que están generando en los trabajadores, todas las cuestiones psicológicas no tratadas previamente. Y eso implica los empleados que tienen que trabajar porque son actividades esenciales, los que no pueden trabajar, los que están perdiendo su trabajo, los que tienen riesgo de perder su trabajo, las personas que tienen familiares adultos mayores o que tienen familiares con alguna vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es una bomba de tiempo que en algún momento va a presentarse ahí. Y la sociedad, así como hoy está trabajando con el COVID-19, va a tener que trabajar en lo que es el agotamiento mental y el emocional de todos nosotros. Reitero, son 4 olas, se está prestando atención a la primera, la segunda y la tercera tienen mucho impacto, y ya vimos que hoy se está muriendo gente por no tener atención médica y por temor a ir a una institución médica, se está muriendo en sus casas. Pero todo esto no me meto en el cuarto, que tiene que ver con todos los impactos que tendrá el coronavirus en la salud mental y emocional de cada uno de nosotros. Pero tengo la misión y trato de trabajar siempre, y creo mucho en lo que es la psicología positiva, y creo mucho en lo que es tratar de ver la mitad del vaso lleno. Cada vez que nosotros vemos un vaso, podemos ver la partecita no llena y la parte que sí está completa. Y quiero invitarlos a compartir esta frase que fue dicha hace más de 600 años, y que dice lo siguiente: los malos tiempos crean mujeres y hombres fuertes. Las mujeres y hombres fuertes crean buenos tiempos. Y los buenos tiempos crean mujeres y hombres débiles. Y las mujeres y hombres débiles crean malos tiempos. La realidad, les voy a ser honesto, estoy de acuerdo con la primera parte, con los primeros 2 renglones de esta frase. No tengo dudas que tiempos como este van a crear en todos nosotros, que seremos denominados la generación C, la generación del coronavirus, la generación del COVID-19, la generación de la cuarentena, van a crear en todos nosotros mujeres y hombres más fuertes que los que éramos antes. Y estas mujeres y hombres fuertes crean los buenos tiempos. Cuando uno ve la historia de todos los últimos años, cada vez que hubo un tiempo malo, la gente que trabajó en esos tiempos, que se esforzó, generó tiempos mucho mejores. Con lo cual, mi visión respecto a esto es que hay una oportunidad enorme y que todos tenemos la primera oportunidad, y es de aprender muchísimo en este tiempo que estamos viviendo. Y esto está tal vez apalancado por un concepto que es central a todo lo que vamos a ver a partir de este momento. Lo que sucede es lo que es. El coronavirus es el coronavirus, el COVID-19 es el COVID-19, la cuarentena es la cuarentena.
Ahora, todo lo que hago con eso que está sucediendo habla de quiénes somos nosotros. Y la invitación que quiero hacerles a todos y cada una de las personas que está participando de esta actividad es a que pensemos quiénes queremos ser, cuál es el rol que queremos tener en esto. No tengo dudas que si cada uno de ustedes está acá, si cada uno de ustedes pensó en tratar de aprender qué es lo que hace un director de orquesta y cómo se puede aplicar a mi vida, si cada uno de ustedes permaneció a pesar de no estar el director de orquesta, pero darse cuenta, bueno, lo que sucede es lo que es. Ahora, ¿qué hago con eso que sucede? Habla de quiénes somos nosotros. Yo creo que todos nosotros estamos llamados a cumplir un rol clave y protagónico en este momento que estamos viviendo. Esto es como en la presentación. Durante todo este tiempo, mi historia y Zulema me presentaba previamente. Yo trabajé muchos años en compañías, trabajé 17 años en Coca-Cola, donde fui vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur, tuve una responsabilidad por mucha gente en muchos países, y hace más de 5 años que me dedico a trabajar con las principales organizaciones de Latinoamérica. Y algo que estoy haciendo durante todo este periodo, de que empezó el COVID-19, es tratar de aprender qué podemos sacar de esta experiencia. Piensen que este COVID-19 es el laboratorio más grande que la humanidad pueda imaginarse. Zulema, que es una especialista en análisis organizacional, seguramente se estará frotando las manos porque dirá, ¿cuántas veces queremos hacer un laboratorio y tenemos 10 personas, 20 personas, 10 empresas? Hoy en día tenemos a todo el mundo, en todas las geografías, viviendo exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos la ventaja de venir un par de meses por detrás de lo que pasó en China, por detrás de lo que pasó en Israel, por detrás de lo que pasó en Europa. Entonces vamos aprendiendo de ellos y podemos aplicar, ojalá, que quienes nos conducen, tengan la sapiencia, la sabiduría y la capacidad de aplicar los mejores aprendizajes en el beneficio de todos. Primer aprendizaje. La mayoría de las personas no estaba preparado para esta situación. Miren, trabajo con compañías enormes. Las compañías se basan en lo que llama un business plan. El plan de negocios es lo que se presenta a fin de año en cada compañía, donde se proyectan todas las acciones que se desarrollarán, la estrategia y las acciones que se van a desarrollar el año siguiente. Ninguna compañía del mundo tenía considerado en su plan de negocios 2020 el COVID-19. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque la primera vez que se denomina a esta enfermedad COVID-19 y que se presenta en sociedad es a fin de diciembre, con lo cual nadie tuvo tiempo para considerarlo. Cuento experiencia de un muy amigo mío, el doctor Alejandro Roisenthal, que a lo mejor ustedes lo escucharon. Alejandro Roisenthal es un médico argentino que trabaja en Israel, en la frontera norte, que él es un médico cirujano, que en su hospital operan a chicos que vienen de Siria, que son heridos por la guerra siria. Es decir, fíjense la situación que les presento, ¿no? Es un médico que trabaja en Israel, cuyo hospital y cuyo equipo atiende a pacientes residentes en Siria, país que está en guerra en Israel desde el año 1948, donde hay una guerra interna en Siria, y estos pacientes, por un salvoconducto que se arma, vienen y se atienden en el Estado de Israel, en el hospital donde trabaja él. Y él me decía, hace poco conversando, me decía, Ale, mirá, estábamos preparados para bombas, estábamos preparados para misiles, estábamos preparados inclusive para una guerra nuclear. Nadie estaba preparado para el COVID-19. Y es interesante porque, les diría, no hay organización que tenga mayor preparación que ellos. Sin embargo, esta era la situación. Segundo concepto, que para mí es importantísimo entenderlo. Esto está basado en una idea de Dave Ulrich. Dave Ulrich es uno de los directores en la Universidad de Michigan. Hizo hace muy poco tiempo una conferencia en la cual éramos más de 10.000 personas participando. Y explicó algo muy simple, pero muy aplicable. Él decía,
Cuando aumenta la presión, disminuye la tolerancia. En este momento, estamos en un momento en el cual la presión va aumentando, 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 la tolerancia disminuye, disminuye, disminuye. Piensa en una situación cotidiana, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos sueño, cuando estamos muy cansados, cuando tenemos mucho trabajo, cuando venimos estresados. Por lo general, nuestra reacción es actuar de la manera más precaria, más primaria, y reaccionar de la peor manera con la persona que menos se lo merece. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día en el mundo se está visualizando claramente esto. Hay mucha presión, hay muy poca tolerancia. Y puede ser un factor muy, muy chiquitito que dispare algo que es como una olla a presión. ¡Bum! A ver, veamos el caso gravísimo que pasó en Estados Unidos. Pero fue un caso que pasó en Estados Unidos respecto a la intolerancia de la policía con una persona que fue víctima, obviamente, de esto, pero todo el mundo ahí reaccionó. ¿Qué significa esto? Estamos ante un momento crítico del mundo, porque la presión cada vez es mayor, pero la tolerancia cada vez es menor. Entonces, ¿cuál es la respuesta de las mejores organizaciones? Y acá van 3 ideas que quisiera transmitirles. La primera, para que la tengamos en cuenta, es la siguiente. La idea es que la imaginación es la mitad de la enfermedad. Pregunto, ¿quién de los que estamos acá no pensó en algún momento, hoy me duele la cabeza un poquito, tengo coronavirus, uy, hoy tengo calor, tengo coronavirus, no huelo bien, tengo coronavirus, uy, no, estoy comiendo algo? Todo el mundo piensa que tiene la enfermedad. Y esto fue dicho por un médico hace más de 1000 años. Más de 1000 años, Ibn Sina fue un médico persa que juntó más de 200 publicaciones que había sobre medicina y casi armó como las bases de la medicina moderna. Lo segundo que dijo Ibn Sina es que la tranquilidad es la mitad del remedio de una enfermedad. Cuando estamos enfermos y estamos tranquilos, la mitad es empezar a estar más serenos. Ahora, la paciencia es el comienzo de la cura. Ustedes me preguntan, lo que falta es tranquilidad, lo que falta es paciencia. Entonces, y tenemos muchos pensamientos complejos en nuestras cabezas. Entonces, la idea concreta que quiero proponerles pasa por la serenidad, la humanidad y la transparencia. Serenidad que implica tratar de escuchar lo que pasa y no reaccionar de manera instintiva. Serenidad que implica esa capacidad de respiro esos poquitísimos segundos que me brindan la posibilidad de oxigenar mi cerebro y no responder de manera precaria. Serenidad para no responder de la manera más instintiva. Humanidad para darnos cuenta que en este momento en todo el mundo está sucediendo exactamente lo mismo y tal vez es un llamado a pensar que todos somos humanos, que nos pueda tocar a cualquiera, independientemente de la edad, del nivel socioeconómico, del lugar donde vivamos. Este virus le ataca a cualquiera. Pero fundamentalmente lo que hoy se pide de todos nosotros es transparencia. Transparencia que no tuvo el premier de Gran Bretaña, ocultando la enfermedad. ¿Y cuánto tiempo se demoró en reconocer que él tenía la enfermedad? Transparencia porque no podemos ocultarnos de nada ni de nadie, porque estamos a muy pocos caracteres de distancia de cualquier lugar del mundo. Entonces, ante la enorme dificultad que tenemos, serenidad, humanidad y transparencia para poder enfrentarlo de la manera más adulta y más madura posible. Y para esto hay 2 como capacidades, 2 competencias que corren como en simultáneo: la empatía y la compasión. La empatía es la capacidad de ponernos en lugar del otro. La empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro. La empatía es lo que Sergio Feferovich me explicó que hace un director de orquesta
cuando siente lo que le pasa a cada músico y vibra al mismo ritmo que cualquier músico. Porque el director de orquesta no mira al público, sino que mira a su orquesta. Y eso es clave. La compasión es la capacidad de acompañar el dolor del otro. Y el dolor no se lo cura. Cuando uno le duele algo, no se lo cura. El dolor se lo acompaña. Ustedes saben que, y quiero plantearlo en este minuto, la investigación más avanzada respecto a cuál es la emoción que recorre el cuerpo de la mayoría de las personas en este momento del mundo es la del dolor. El dolor que tiene la gente que está de duelo. Porque cuando uno está de duelo, uno transita el duelo y muchos de ustedes lo sabrán, el judaísmo en ese sentido es sabio, porque nos dice que el duelo tiene periodos, y hay un primer periodo que son 7 días, que es donde nos cuesta tomar distancia, un segundo periodo, que son del día 8 al día 30, y recién al día 30 se puede volver a ir al cementerio para volver a conectarse con esa emoción. Y después tenemos otro periodo desde el día 31 hasta el 365. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viviendo es lo que se llama el dolor del duelo. Y todos perdimos mucho. Todos. Lamentablemente se perdieron muchísimas vidas humanas, pero se perdieron sueños, se perdieron ilusiones, se perdieron actividades, se perdieron casamientos, se perdieron viajes, se perdieron fiestas, se perdieron infinidad de cosas. Entonces, obviamente, lo que tenemos que tener es la compasión, que no es decir al otro no sientas, no, que se te vaya el dolor, te doy un remedio, se te va el dolor. No, ese dolor tenemos que transitarlo. Entonces son dos habilidades, competencias que tenemos que tener que van acompañadas y van juntas. Entonces, esto nos hace ser realmente mucho más humanos, que es la propuesta que estamos generando para todos ustedes. Y quiero volver a Viktor Frankl, porque él dice otra frase que para mí es genial. Y él dice que si no está en tus manos cambiar esa situación que te produce el dolor, lo que sí vas a poder escoger es la actitud con lo que vas a afrontar ese sufrimiento. Entonces yo creo que nosotros no podemos cambiar el coronavirus, no podemos cambiarlo, excepto que acá frente a nosotros esté el científico que esté trabajando en la vacuna o en el remedio. Nosotros no lo podemos cambiar, pero sí lo que podemos cambiar es cuál es la actitud que vamos a asumir frente a esto que está pasando. Y reconocer que todos estamos sufriendo, porque esto no es placentero, pero sí podemos elegir cómo transitamos esta situación. Y acá voy a otro concepto de también mi amigo José Eduardo Abadi, que me iluminó muchísimo, porque hablando de lo que es el coraje, lo que es el miedo y lo que es el pánico, logré comprender por dónde pasa un poco la disyuntiva. A ver, entendamos claramente. El que no siente miedo en este momento es un inconsciente. El que no siente miedo, no, yo salgo a la calle, igual ya no me contagio, igual... A todos nos pasa algo. Todos nos puede pasar algo. Entonces el miedo es nuestra reacción ante una amenaza externa y es de qué manera generamos los mecanismos defensivos para que esa amenaza no me impacte negativamente. Con lo cual el miedo útil, bienvenido. ¿Qué es lo que no le vamos a dar la bienvenida? Al pánico inútil. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el pánico? El miedo es la reacción ante esa amenaza. El pánico es cuando permito que el miedo se me meta en la cabeza, me paralice y no me permita reaccionar y genere nuevos miedos donde no existen. Entonces, ahí pasamos a lo que es el nuevo coraje. El coraje, en definitiva, es no tener pánico. Coraje viene de corazón y coraje es la capacidad que tengo para enfrentar esta situación problemática, dilemática y compleja que estamos todos atravesando. Y hay un concepto
que se utiliza mucho en finanzas, que siempre lo transmite el también amigo y amigo de la casa Claudio Suchovicki, que es un fenómeno, Claudio. Y él lo que dice es, para que una acción, un bono, un título, crezca, tiene que tener 3 condiciones: generar confianza, ser creíble y estimular, impulsar expectativas positivas. Si no confían en vos, si no creen en vos y las expectativas son negativas, nadie va a invertir y esa acción tiende a disminuir. Esto es exactamente lo que está pidiendo de los líderes empresariales, de los líderes organizacionales, de los líderes políticos, de los líderes de los países, de los líderes de cualquier tipo de institución. Que sean confiables, es decir, que lo que digan, sientan y hagan sea coherente. Que sean creíbles, que lo que te diga, pues decís, la verdad, es así. Y que te genere expectativas positivas, porque en definitiva todos estamos en un círculo vicioso negativo. Entonces, confianza, credibilidad y expectativas para poder empezar a generar ese círculo virtuoso. Y tal vez, y esto es un estudio de la Universidad de Deloitte, que es muy interesante, porque ellos lo que dicen es que tenemos que empezar a mostrar comodidad con la incomodidad. Fíjense qué loco, ¿no? Porque siempre nos dicen, tenés que encontrar tu zona de confort. Y ahora no. En la zona de disconfort tenés que sentirse cómodo. Cambiaron nuevamente los paradigmas. Y es acá donde cada uno de nosotros tiene que actuar. Yo quiero proponerles una nueva denominación a lo que es AC y DC. Si esta misma imagen se las hubiera mostrado hace 4 meses, hubieran dicho, claro, estás hablando antes del año 0 y después del año 0. La realidad es que hoy podemos hablar de antes de coronavirus, antes de COVID-19, antes de la cuarentena. Después del coronavirus, después del COVID-19, después de la cuarentena. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora estamos nosotros, transitando exactamente el momento del guión. Este es el momento en el cual nosotros estamos generando el pasado del futuro. Este es el momento del año 0. Este es el momento de la cuarentena. Este es el momento del COVID-19. Este es el momento del coronavirus. ¿Qué significa? Este es el momento de actuar. Entonces yo quiero, antes de pasar a que Zulema pueda generar algunas preguntas y un diálogo con ella, quiero plantearles un par de ideas. La primera tiene que ver con la necesidad de capitalizar el momento. Este momento se va a transformar en una experiencia de la cual todos tenemos que sentirnos orgullosos a futuro. Este es un momento en el cual hay que aprovecharlo. Este es un momento en el cual la mayoría de la gente tiene lo que le faltaba antes y le falta lo que le sobraba antes. A lo mejor, mucha gente se quejaba que le faltaba tiempo en su casa, le sobra tiempo en su casa. Mucha gente se quejaba que estaba demasiado tiempo en el trabajo, hoy no está en el trabajo. Mucha gente se quejaba del tránsito, hoy no tenés tránsito. Mucha gente se quejaba que no tenía tiempo para conectarse con un montón de gente, hoy está todo el mundo conectado por la infinidad de medios que tenemos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo capitalizás? ¿Qué estás haciendo en este año 0? ¿Cómo querés ser recordado respecto a tu actuación en el año 0? ¿Qué estás haciendo por los otros? ¿Qué estás haciendo por tu familia, por tu comunidad, por tu ciudad, por tu país, por tu organización? ¿Qué estás haciendo por el otro? ¿Cuáles son aquellas cosas que vos decís, nunca me voy a olvidar? Así como a la mayoría de nosotros nos preguntan, ¿dónde estabas el 11 de septiembre del 2001? ¿Dónde estabas el día del atentado a la embajada? ¿Dónde estabas el día del atentado a la AMIA? ¿Dónde estabas el día que Alfonsín volvió y volvió la democracia con él? Siempre nos preguntan dónde estabas ese día. Bueno, a todos nos van a preguntar, ¿dónde estabas en el momento del coronavirus? ¿Dónde estabas en el momento del COVID-19? ¿Dónde estabas en el momento de la cuarentena? ¿Y qué hiciste? La propuesta que les voy a hacer es que puedan generar experiencias memorables.
¿Qué significa una experiencia memorable? Son vivencias que quedan en nuestra cabeza, pero fundamentalmente quedan en nuestro corazón. Son esas cosas que no te olvidás más y que vos decís, ¿sabes qué? Este es un día que lo guardo en un cuadrito y me queda para la historia. Y toda la vida me voy a acordar. Aquellos que vivieron, no sé, hechos fundacionales, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Nunca me voy a olvidar dónde estaba, no sé, aquellos que tuvieron la posibilidad de vivir la declaración de la independencia del Estado de Israel, o aquellos que tuvieron la posibilidad de vivir el día que el hombre llegó a la luna, o aquellos que tuvieron la posibilidad de vivir el día que pasó X, Y o Z. Este momento es el momento que te van a preguntar siempre, ¿dónde estabas? Entonces, la propuesta que les hago es, hagan cosas de las cuales no se van a olvidar. Hagan cosas que ustedes sientan que son seres humanos que realmente trascienden. ¿Por qué? Porque los aprendizajes que está tomando es que aquellas empresas que hicieron cosas realmente impactantes generaron historias distintas. Miren, cuento un aprendizaje. Una alumna mía de la Universidad de San Andrés trabaja en una empresa petrolera china. La empresa se llama Sinopec. Es la empresa petrolera china más importante que hay, trabaja acá, en la sucursal argentina. A principios de año, sus jefes viajaban a China para presentar el plan de negocios que les comentaba antes, 2020. El día anterior a que los cuatro o 5 jefes de Argentina viajaran, la empresa le pidió a todos los empleados de la sucursal argentina que lleven barbijos para donar a sus colegas de China. Todo el mundo en Argentina diciendo, ¿a vos te parece la empresa con el dinero que tienen, nos tienen que pedir a nosotros? Es una vergüenza, no se puede creer, ¿y dónde voy a conseguir ahora? No existe en este país, no se venden. Bueno, de un día para otro todo el mundo fue y consiguió una buena cantidad, los jefes viajaron con sus tapabocas y los llevaron a China. Todo perfecto. Nadie dijo una palabra, eso quedó. El día 18 de marzo, un día antes que se declarase en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, esta empresa se encargó de entregarle a todos sus empleados que viven en Argentina un kit muy grande de tapabocas para tener para ellos y para sus familias. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un aprendizaje muy importante en lo que es el proceso del COVID-19, del coronavirus y de la cuarentena, que aquellas organizaciones y aquellas personas que generen acciones de voluntariado, acciones de trascendencia, acciones de hacer algo por otros, le queda grabado en su corazón y en su cabeza y no se lo olvidan más. Y te da un sentido de pertenencia, de trascendencia, de impacto, y también generas perspectiva respecto a cómo estás trabajando en este momento y de las cosas que te quejas. Entonces, si cada uno de ustedes quiere tener una experiencia memorable, por lo menos una cosa que no se lo olvida más, les pido, les sugiero, los invito que lo hagan mañana mismo, para poder decir, me siento orgulloso que le di de comer a esta gente, que ayudé a estudiar, que ayudé a equipar algo tuve que hacer, o hice las compras por otra persona, no se lo olvidan nunca más. Los últimos 2 aprendizajes que quisiera transmitirles tienen que ver con el control. La mayoría de las personas piensan que tienen el control de todo. Y lo que nos dimos cuenta es que no tenemos el control de todo. Y hay muchos otros que controlan hasta algo básico, como es si puedo salir a la calle o no puedo salir a la calle, si puedo ir a un cine, puedo ir a tener un viaje o puedo irme de vacaciones. No controlamos todo. Pero lo que sí nos damos cuenta es que controlamos un montón de cosas que están fundamentalmente dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí sí somos los gerentes generales de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón. Primer punto, entonces, no tenemos el control de todo. Y el último concepto que quisiera transmitirles es que todos perdemos mucho. Y el gran aprendizaje de este COVID-19 es que todos
perdimos un montón de cosas. Pero el otro gran aprendizaje que tenemos todos es que ganamos un montón de cosas. Nuevamente, podemos fijarnos en todo lo que perdimos, o podemos fijarnos todo lo que pudimos ganar en el COVID-19. Definitivamente, les propongo empezar a pensar en otro modo, empezar a pensar en el modo de todo lo que ganamos, empezar a pensar que esto fue como la gota que rebalsó el vaso. Y como dijo hace muy poquito Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más importantes que hay a nivel global y más influyente del mundo en este momento, profesor de historia en Israel, él lo que dijo fue algo muy interesante. Dijo: para fin del 2020, todos nosotros vamos a vivir en un mundo totalmente distinto. Entonces, volviendo a la propuesta que me hacía Raúl previo a comenzar esto, ¿quién es realmente el más fuerte? ¿Quién es la persona que puede sobrevivir? Y quien puede sobrevivir es quien tiene la capacidad de adaptar. Si empezamos a pensar en todo lo que ganamos, si empezamos a pensar también en todas aquellas cosas que tenemos el control, si empezamos a pensar con mucha más serenidad, con mucha más humanidad, con mucha más transparencia, si empezamos a pensar todo lo que podemos aprender y si empezamos a generar experiencias significativas y memorables, indudablemente algún día terminaremos agradeciendo por haber vivido el momento del coronavirus, el momento del COVID-19, el momento de la cuarentena. Ahora sí, entonces con esto le paso la batuta a Zulema para que pueda formular las preguntas que considere oportunas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Y yo quisiera preguntarte algo que tiene que ver con este momento en que todo el mundo está en suspenso, de alguna manera que tiene que ver con la situación económica, con liderar en tiempos turbulentos cuando tengo frente a mí un equipo de personas y como dice, podríamos hablar del idioma hebreo que habla de Madrid, el líder, que es el que marca el camino, de alguna manera. ¿Cómo hace ese líder como para tratar de transmitir, porque vos hablaste de la credibilidad, de la transparencia, cómo hace ese líder para generar ese grado de confianza cuando estamos en un camino muy incierto? Totalmente. Es muy buena la pregunta, porque el primero que tiene incertidumbre es el líder. El primero que tiene inestabilidad es el líder. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocernos que somos vulnerables. Cuando nos reconocemos que somos vulnerables, porque todos somos vulnerables, empezamos a recorrer un camino que tiene que ver con la humildad. La humildad, la palabra humildad, proviene de humus. El humus es la tierra fértil que nos permite generar soluciones superadoras. Punto número 1. Punto número 2, te diría también trayendo una frase que tiene que ver mucho con nuestra tradición: con los pies sobre la tierra y mirando bien al cielo. Esto significa con el sentido de realidad, pero sin perder el optimismo por lo que va a venir. Pero ahí te voy a invitar a una idea que me parece que es importante. El mundo en general se divide entre los optimistas y los pesimistas. Ahora, honestamente, yo no estoy con ninguno de los dos bandos. ¿Por qué? Porque el optimista ve todo óptimo. El pesimista ve todo pésimo. Yo no creo que ni que todo vaya a ser óptimo, ni que todo vaya a ser pésimo. ¿Qué es lo que creo yo? Yo soy más, y bien vinculado con la historia del Estado de Israel y de nuestro pueblo, ¿no? Yo soy más de los que piensa en la esperanza. La esperanza que tiene que ver con la capacidad de hacerte actor protagónico de la historia y de poder buscar soluciones creativas. Entonces yo creo que el líder que es optimista les está mintiendo a la gente, porque no todo va a ser óptimo. El líder que es pesimista lo que está haciendo es nada más cavar más profundo. Entonces ahí iría a la imagen de la pala, ¿no es cierto? Vos con una pala podés cavar un pozo, y lo único que vas a hacer es cada vez cavar más profundo, que me parece que es lo que están haciendo muchos. Ahora, con esta misma pala, vos lo que podés hacer es empezar a cavar el túnel
y empezar a buscar, acercarte a esa luz que en algún momento va a llegar. Pero ¿qué estás haciendo? Estás ayudando a que esa luz llegue. Te diría, en concepto de Alex Rovira, es un autor espectacular español, él habla de la buena suerte. Alex Rovira es un tipazo, y él lo que dice es lo siguiente: la suerte es el azar, es lo que ocurre. Y muchos dicen, bueno, que pase lo que pase. La buena suerte es lo que hago para que esas cosas ocurran. Pero yo te diría, con esperanza y con la buena suerte, con la pala, tratando de ir sacando la tierra del túnel para encontrar esa luz, y obviamente con mucha empatía y con mucha compasión, pero fundamentalmente con la humildad de reconocerte vulnerable. Porque aquel que se cree que sabe todo, que puede todo, mira, ahí Zulema te voy a decir algo que lo escuché hace muy poco en una actividad que tuve en Singularity University, una universidad donde aprendí un montón en Estados Unidos y que me iluminó. Cambiamos la era del líder que tiene todas las respuestas al líder que hace las preguntas más poderosas. Y me parece que ese es el líder que se espera ahora. Es el líder que tiene la capacidad de preguntar para impactar, para inspirar y para tratar de tomar lo mejor de cada persona, en vez de ser el líder soberbio que sabe todo. Como decíamos al principio, y algo que comentábamos en nuestra conversación previa a esto, hoy el líder es un líder del servicio. Y el líder del servicio es el que sirve a otros. Si un líder no sirve a otros, no sirve para la empresa. Okay. Y una preguntita más que tiene que ver con un libro que escribiste, que se llama, no sé si invierto el orden, pero El futuro del trabajo, el trabajo del futuro. Exactamente. ¿Qué pasaría hoy? Tenemos un cambio de paradigma, tenemos jóvenes que empiezan a trabajar en organizaciones, empezaron a trabajar y de golpe ya es como que la experiencia de aquellos que saben, ¿sí? Dejó de ser. Y bueno, me gustaría que... Está buenísimo. No, es excelente la pregunta, Zulema. A ver, primero, hace poco escuché una frase que me gustó mucho, que decía que los pronosticadores, más que dar un pronóstico, hablan del propio pronosticador, ¿no? Entonces, quien te dice más que la verdadera situación. A ver, te voy a responder lo siguiente. Yo creo que estamos en un mundo donde hay dos cosas casi opuestas que se están requiriendo. Porque por un lado lo que se requiere es la capacidad tecnológica, la capacidad de innovación, la capacidad de creatividad, etcétera, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Pero simultáneamente lo que se busca es la madurez, lo que se busca es la sensibilidad, lo que se busca es tener esa capacidad de comprensión. Entonces es como arte y ciencia que van simultáneo. Yo te diría lo siguiente: vamos a trabajar de cosas que ninguno de nosotros se hubiera imaginado. Así como ninguno de nosotros hace 6 meses nada más se hubiera imaginado que íbamos a tener el Innovation Day a través de un Zoom, y todos nosotros, un día de lluvia, de tanto frío, un 30 de junio, estamos todos juntos como si estuviéramos abrazados así en el living de casa. Yo creo que lo que va a pasar en el mundo del trabajo es que va a cambiar absolutamente, va a cambiar las necesidades, van a cambiar las modalidades de trabajo. Y como escuché hace poco de una profesora del MIT, que dijo, un profesor, perdón, él lo que dijo es: las próximas innovaciones no van a venir por las tecnologías, sino por las formas de colaborar. Colaborar es la forma como vamos a interactuar entre nosotros. Y así como todos nosotros estamos hoy colaborando a través de Zoom, y nunca nos hubiéramos imaginado, y te doy un dato, hace solamente un año las acciones de Zoom costaban 1/4 de lo que cuestan hoy. Eso significa que la expectativa que hay es que el teletrabajo llegó para quedarse. Pero vamos a tener múltiples modalidades que hoy ni siquiera nos imaginamos. Y así como hoy hay gente que trabaja de community manager, o gente que trabaja en inteligencia artificial, o en base de datos, o en cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, dentro de 5 años va a haber trabajos que ni siquiera hoy fueron inventados. Con lo cual, hay algo no menor: ninguna universidad del mundo está preparando
para trabajos que van a venir. ¿Por qué? Porque ni siquiera fueron inventados. Ok. Bueno, realmente mucha luz trajiste al final del túnel. Yo digo que de alguna manera todo esto que nos está preocupando y en estas charlas, y te agradezco muchísimo, Alejandro, por todo tu aporte, y también quiero felicitar a Poli Miraji, por la idea de hacer esto. Ella es la presidente de esta organización de AUTA, y quiero felicitarla a ella, a Etel Di Laudadio y a todo el grupo de gente que está pensando en hacer actividades para la organización, en la idea de hacer todos estos encuentros que nos acercan mucha gente y que realmente es una manera de estar presentes en un momento de tanta incertidumbre. Así que bueno, con esto doy por terminado y Poli, si quisiera que comentes algo. No sé, sí tengo. Pero no, muchísimas gracias nuevamente y te voy a contar que estábamos en todos los listados que dijiste. El primer día que yo sentí que se vino esto, que fue, yo tengo una hija en Italia, así que entendía lo que pasaba, le dije a Raúl, no volvés a la oficina. A la oficina la llevé a cada casa de nuestra gente y dije, desde hoy hacemos actividades. La única forma de sobrevivir es trabajando. Y la verdad que no paramos. Así que bueno, estoy muy feliz de haberlo hecho y a mí me da también fuerza para seguir viviendo. El trabajo es lo único que nos hace posible la vida. El trabajo creativo, por supuesto. Y aparte estoy disfrutando de mi nieta. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, digamos también nuestras bendiciones y oraciones en nombre del hermano de Fefe, Sichronol Ibrahá, y ojalá que, bueno, la compasión que todos nosotros tengamos con ellos los ayude a transitar de la mejor manera este momento. Así es. Un cariño a todos y ojalá Muchas que gracias. nos veamos presencialmente. No, la próxima va a ser con tu compañero. Te esperamos. Por supuesto que sí, por supuesto. Gracias. Un cariño para todos. Gracias. Gracias.